Los de Sucesos la conocen de otra manera, porque los de Sucesos se pasan horas y horas escondidos en coches, a veces toda una noche haciendo guardia, porque saben que va a pasar algo, porque tienen sus fuentes de información, etcétera, ¿no? Una cosa son los de Sucesos, otros son los de deportes, otros son los de agricultura, otros son los de cultura. Depende de quién estemos hablando. En las provincias se creó una sección que me parecía fantástica, yo ayudé a crearla, que se llamaba Barrios. Barrios, para hablar de los barrios de la ciudad. Si estamos hablando de que cada barrio es una ciudad como Ávila, hablo una ciudad como la nuestra, claro, de hecho, quien lleva barrios, que lo llevó muchísimos años un periodista de raza que era Antonio Luque, entonces que llevó mucho tiempo la información esa de barrios, que esa información la creó un poeta asturiano, periodista asturiano, ¿no? Creó eso y el cabinista, ¿no? que era una forma directa de cartas del director, de hablado, contacto también hablado, con, ¿no? con la audiencia. Pero la carta al director, pero hablado, que eso economizaba mucho esfuerzo de gente o que no quiere sentarse a escribir tal. Bueno, depende, cuando dices, la pregunta era, ¿crees que el periodismo ayuda a conocer mejor la ciudad? Depende de qué sección estamos hablando. Pero hasta los de deportes un poco, que si el Valencia juega aquí o allá, que si entrena, que si... Pero no es lo mismo que el de Barrios. Hombre, claro, el de Barrios ya su nombre lo indica, claro, tiene que conocer un poco cómo está el día a día de los barrios. ¿Qué fuentes de información tiene el de Barrios? Asociaciones de vecinos, es decir, está permanentemente moviéndose, pues bueno, ayuntamientos, etcétera, ¿no? Mientras que el de deportes ahora juegan en Lérida, ahora juegan en Granada, ahora fuera de la ciudad donde entrenan. Entonces, digamos, un poco por caricaturizar la respuesta, ¿no? Sí. No, depende de en qué sección trabajes. Y una cuestión respecto a tu infancia, aunque estuviste, como lo has dicho, por temas de salud de tu padre, mucho tiempo en Atzeneta, luego ya vives aquí en Valencia. Sí. ¿Y ahora notas mucho cambio? ¿Es como una Valencia tan distinta o dentro que cabe mantiene aún su esencia? ¿Cómo ves la evolución? ¿Cómo ves tú esa Valencia años 50, 60, 70 y la Valencia ahora? Un cambio colosal. Ese es mi punto de vista. Yo creo que la democracia le ha sentado muy bien a Valencia. Valencia estuvo, en cierto modo, de una manera muy parado durante algunos años de franquismo, pero con la democracia, y especialmente, incluida la señora Barberá, que estuvo muchísimos años, pero el Ricardo Pérez Casado, todos los alcaldes que hemos tenido, la democracia le ha sentado muy, muy bien a la ciudad de Valencia. Ha creado espacios nuevos, bueno, a veces se nos olvida que está ahí la ciudad de las artes y las ciencias, que es una cosa de esas verdaderamente bárbara. Es un poco, si quieres que te diga, como un enorme diplodocus que se hubiera quedado ahí parado, ¿no? Eso también es verdad, no lo niego. Pero vamos, toda esa zona yo la he conocido en mi infancia, la zona de donde ahora está la ciudad de las artes y las ciencias, yo lo he conocido como un sitio donde estaba la fosforera, que estaba, en verdad, era un sitio muy, muy, muy deteriorado. Tanto es así que cuando se crea el Palacio de la Música, que está con el tiempo de Pérez Casado, allí no se podían ni ir. Es decir, para ir tenía que conducirte a alguien con una especie de carromato, porque era imposible. Aquello era la parte más o el Camino de las Moreras. Que era mítico, sí, Camino de las Moreras. Todo eso desapareció, se ha convertido en una zona, menuda conurbación fantástica, ¿no? ¿Crees que nos estamos convirtiendo, puede ser una de las ciudades de referencia a nivel europeo? Esa mezcla entre gran ciudad con una oferta más o menos, yo creo, razonable de cultura, de ocio, de compras, etcétera. También hay un turismo de congresos muy potente y a su vez no especialmente incómoda, no una ya grandísima ciudad como París, Roma, Berlín, como las grandes capitales europeas o Londres. ¿Crees que estamos en ese punto ahí intermedio? Es que, José, que lo que llamas grandes ciudades europeas no son más que megápolis. Y yo no soy feliz en una megápolis. ¿Por qué? Porque ese sentido de la deshumanización no va conmigo. Pero tampoco puedo vivir en un pueblo, en una ciudad pequeña. Yo necesito una ciudad como Valencia, como Frankfurt, como tal, como Sevilla, o como, ¿verdad? Ese tipo de Totalmente ciudad. De acuerdo. A mí me ocurre lo mismo y me ocurre con los edificios. Incluso cuando algún arquitecto razona que esa construcción en alto es interesante porque es sostenible, etcétera, a mí me parece que deshumaniza mucho. Algo tan... Ya no digo, bueno, cuando vemos las clásicas escenas Chicago, Nueva York, en Estados Unidos, dices, es muy bonito, sí, para ver un rato como algo espectacular que a uno le llama la atención, por supuesto. Pero para habitar el día a día me parece como muy frío. Pero, José, que lo que acabas de decir, vamos a ver, habría que introducir elementos de variedad. Nueva York no es una ciudad de rascacielos,
es Manhattan. Es Manhattan, que es lo que vemos, es cierto. Es un barrio en concreto. Eso es esa zona, eso es verdad. El resto suele ser grandes avenidas con casas casi unifamiliares, donde va el ciclista tirando el periódico y poniendo la leche en las puertas. Mítico. El periódico y la leche por la mañana. Es que sí. Es decir, cuando hablan de Nueva York, la ciudad de rascacielos, no, Manhattan. Eso sí es la ciudad de rascacielos. Sí, la zona financiera sería quizá una comparación con Londres, que a mí la ciudad, sinceramente, me parece muy cálida. Claro. Y luego tiene 2 puntos de edificios altos que son los de oficinas y demás. Claro. La City, que tampoco es una zona de vida, es simplemente de trabajo, y Canary Wharf. Claro. Pero el resto de Londres, yo lo denomino así, porque he tenido ocasión de ir muchas veces, es como bastante acogedor. O sea, no son edificios realmente muy victorianos, y no son edificios... Valencia también lo tiene, porque tiene Benidorm, y al lado tiene Altea o tal. En Altea no hay rascacielos, ni uno ni medio, vamos. Y al lado, a un palmo, está Benidorm. La capital mundial del turismo, casi, claro, la tenemos es aquí. Es una especie de Manhattan. Sí, totalmente. Claro. Y además, como sabes, quieren convertir en patrimonio de la humanidad, porque es un tipo de construcción muy económica, al ser en tan poco espacio de suelo caber tantos vecinos, hace que haya más espacios verdes, que haya más espacios... Eso es lo que yo siempre he oído, pero claro, yo pienso, al haber ahí el número de personas... También las personas generamos residuos, generamos consumo de agua y de luz, por lo tanto, no acabo de entender del todo, es decir, ya sé que físicamente ocupas menos metros cuadrados, exacto, pero metes también a mucha gente que va a generar, va a tener coches o no, por lo tanto va a consumir más o menos. No entiendo por qué es tan... Pero es fácil de comprender. Yo he regresado hace unos pocos meses, de un festival poético en Guadalajara, México. Guadalajara, México... es un poco más grande que Valencia, 1.200.000 habitantes, y es 50 veces más grande en espacio, porque como apenas un casas de altura y media, para meter 1,5 millones ocupa una extensión descomunal. Claro. Es que, claro, entonces, o colonizamos todo de esa manera o la colonizamos de la otra, es decir, poniendo rascacielos, permítame la palabra. Un punto intermedio sería, yo creo, una buena opción, ¿no? Claro, que es lo que estamos hablando. ¿Qué nos gustaría, hemos dicho? Pues 5 o 6 pisos o 4 tal, eso estábamos hablando antes. Es perfecto. Pero es que nos encontramos con esa doble situación. Guadalajara, México, es descomunal. Bueno, La Paz, Bolivia, es descomunal, porque son megápolis, pero que claro, al tener edificios tan bajitos y ocupan muchísimo espacio. Porque también el tipo de cómo se edifica una ciudad hace que nos relacionemos de una u otra manera. Sin duda. Por ejemplo, si vives en un edificio de 4 o 5 plantas, hay más probabilidad y tiene más sentido que acabe habiendo cierto contacto con el vecindario. No hace falta que se conviertan en íntimos amigos, pero que digas, coincido, nos vemos y sé que es el de la puerta 5, 6, 8... Cuando hay 50 o 100 puertas, todo con códigos, marcas el 1, 3, tal, bajas directo, además, los edificios modernos a tu cochera. Ya. Es que al final te da igual el vecindario, claro, ¿no? No es tampoco por eso que seas un mal ciudadano, pero dices, pero ¿cómo voy a conocer si hay cientos de personas viviendo en este edificio? En parte es frío también. Sí, ciertamente, pero sin embargo yo no lo mediría en la relación entre las personas. No creo que eso sea el barómetro o eso sea un elemento. Sería el uso de los servicios. Eso antes estábamos hablando de esa ciudad ideal, con casitas unifamiliares, con jardincito fuera, donde tiene una entrada del garaje y donde bajo los de Microsoft inventan el ordenador. Muy americano y muy Silicon Valley, todas las escenas que vemos. Joseca, ¿tú sabes lo que cuesta comprar un periódico o comprar? Es decir, alguien está en una fiesta y dice, nos falta pan, y uno tiene que salir, coger el coche e irse a hacer... Bueno, lo que ya ocurre aquí, el que vive en urbanizaciones se va al centro comercial más cercano, es cierto. Pero sin embargo, las alturas sí que permiten que bajo tengas un supermercado. ¿Por qué? Porque ese mismo edificio, o esos 2 o 3 edificios, hay tantísimos ciudadanos que bajo ya necesitan una farmacia. Que consumen. Claro, parece, no necesitas coger el coche e irte a 5 o 6 kilómetros a comprar helados, porque en la fiesta que está dando en casa falta helado. Es que lo tienes bajo. Es que casi pueden llamar y te lo suben frío o caliente, el camarero. Es decir, o sea, no solamente que las personas se conozcan entre ellas, que sería muy interesante, cada vez existe menos, pero es más interesante, pero sobre todo es que tienes servicios. Mira, cuando yo siempre propongo que la gente compre en las tiendas de cercanía, en las tiendas de su barrio. A mí también me gusta eso. Y suelo argumentar diciéndolo, ¿tú quieres que tu piso valga algo?
compra en las tiendas de tu barrio. Es decir, si tú empiezas a dejar eso y lo de abajo lo empiezan a llenar indios o tal, vendiendo unas frutas medio en condiciones regulín, o empiezan a entrarse, o se abandonan las plantas se quedan bajas, muchos vacíos y van cambiando cada 3 meses. A valer menos. Claro. Tu piso empieza a valer menos en ese barrio. Es cierto. Si abajo hay mucha actividad comercial, ya hay bares, y hay tiendas de ropa, y etcétera, ¿no? Tu piso ahí vale. Es verdad. Tiene un valor por todo lo que ofrece también el entorno. Compra para hacer una inversión en tu propiedad. Compra en ese horno. ¿Tu plaza preferida de la ciudad, tu rincón, tu calle, tu lugar? Pues, si hay alguno que... Sí, en principio me gustaba mucho por la zona donde yo nací, Ciro Amorós, con de Salvatierra, Mercado de Colón, eso. Pero luego yo me casé con una hija de un concejal de Valencia que vivía en un palacio de la calle Caballeros. Y primero en la calle Caballeros miraba aquello con un poquito, porque sé que hay personas que dicen, en el Carmen, ¿tú no te da miedo ir al Carmen? No, porque... Yo creo que hoy en día en absoluto, es de las zonas más seguras de la ciudad. Bueno, pues yo entonces empecé a encapricharme con el Carmen, y en estos momentos me parece que el sitio donde yo sería más feliz voy de mercado a mercado, del Mercado de Colón al de Mosén Sorell. En el mercado Mosén Sorell, qué bonito. Ahí es donde estaríamos a gusto, en esas, y luego... Quizá le falta un poco de actividad, de movimiento, pero bueno, ha quedado esa plaza así muy coqueta. Las mejores vinotecas de la comunidad están en el mercado de Mosén Sorell. Sí, si uno quiere tomar buenos vinos con todas las garantías y buenas tapas, tiene que ir a Mosén Sorell, ¿eh? O sea que hay en otros sitios, sin duda, ¿eh? Porque Valencia es una ciudad con mucha oferta. Pero vamos, en Mosén Sorell hay una oferta excelente en este tipo de vinos y ostras, por cierto. Bueno, pues con esa recomendación muy agradable y con esa plaza donde está el mercado de Mosén Sorell, mítico además, un lugar muy, como yo digo, entrañable, porque son esa zona además es que es como eso, es un pueblecito muy entrañable de la ciudad. Acabamos esta edición, la plaza de Ricardo Bellveser. Ha sido un auténtico placer, muchísimas gracias. Muy bien, hasta cuando queráis. Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605 66 36 70 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram.